Soy suegra por tercera vez, pero uno de mis yernos se mudó hace unos días a mi casa. Tengo mis 45 años de edad. Acostumbrada a la tranquilidad y la soledad de mi hogar, regularmente dormía sin tanto cuento. Pero esa noche, con los ojos pegados al techo de mi habitación, reflexionaba sobre todo lo que había hecho durante mi existencia. Me puse a pensar, no sé qué me está pasando, ¿serán mis años o ya nadie me ve atractiva? Porque hace mucho que yo nada de nada, ustedes ya saben a lo que me refiero, así es que no se hagan los inocentes. Giraba de un lado para otro sobre la gran cama en que dormía, mientras recordaba aquellos momentos en que mi marido y yo nos desvelábamos. La monotonía de mi rutina me pesaba, noté que ya casi era la medianoche, suspiré profundo y me dije, bueno, ya estuvo bien de tanto pensar, mejor voy a tratar de dormir. En eso, unos ruiditos indescifrables en la habitación de mi hija y mi yerno, encendió una chispa en mi interior. La curiosidad se apoderó de mí, desafiando la monotonía de mi existencia. Escuché atentamente, y los ruidos provenientes de la habitación contigua alimentaron más mi curiosidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como la brisa de un amor que se despierta después de años de descanso. Me levanté con decisión, dejando atrás el sueño y las cobijas para explorar lo desconocido. La casa guardaba silencio, pero los susurros de la pasión se filtraban a través de las paredes. Avancé sigilosamente, y con cuidado giré la manecilla de la puerta, cargándola un poco con tal de hacer el menor ruido posible. Salí y sin pensarlo caminé de puntillas por el pasillo, guiada por la atracción magnética de lo ilícito. La temperatura en la casa aumentaba, pero no era solo el clima, sino la fiebre de lo misterioso que la embriagaba. Las manos me sudaban, y la saliva en mi boca empezó a abundar, y yo tragaba como si de agua se tratara. Llegué hasta la puerta de la habitación de mi hija y mi yerno. Con el corazón latiendo desbocado y el pulso acelerado, pegué la oreja a la puerta, como si no supiera lo que estaban haciendo. Como si fuera un secreto oculto del que yo no tenía ni idea. La voz de mi hija se hizo más clara y fuerte. Escuché que dijo, por favor baja un poco el ritmo, mi madre está en la otra habitación y nos puede oír. Tranquila, cariño, ella sabe bien de todo esto, sí, pero no por eso debemos hacer tanto escándalo. Recuerda que estamos en su casa y debemos respetar. Por eso es que no me gusta cuando traes tus copas encima. Sentí que el tiempo se detenía al escuchar las palabras de mi hija, sabía bien que mi proceder no era el adecuado. Tal vez tú me tacharás de mala madre, o tal vez cause horror en tu mente. Pero la verdad es que en ese momento, yo solo estaba actuando impulsada por mi naturaleza humana. Retrocedí despacio, pero sin querer me paré sobre un osito de peluche, de aquellos que hablan al ser apretados. Empuñé las manos y apreté los dientes, como diciéndome, no puede ser que hice. El silencio de la noche no fue capaz de apagar la voz del osito que decía, hola, hola, te amo, te amo. Me fui rápido y como pude cerré mi puerta sin hacer ruido, y me quedé un buen rato parada detrás de ella. Escuché que alguien salió de la habitación de ellos, y seguramente levantó el osito, pues se volvió a escuchar su voz. Todo comenzó así, pero ya verás lo que hice al final con mi yerno. No te despegues todavía, que aún falta lo bueno. Te recomiendo que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidar dejarme tu pulgar arriba o compartirlo con tus amigos. Apenas si pude dormir, sumida en pensamientos que giraban en torno a lo que había hecho. Esa madrugada fue larga, pero también se volvió interminable al enfrentarme al amanecer. El sol anunciaba un nuevo día, pero mi corazón aún latía, al ritmo de los recuerdos de mis acciones de apenas unas horas antes. No me atrevía a salir de mi habitación, como si el simple acto de poner un pie fuera de ese santuario, me pondría en evidencia, pero también deseaba romper el hechizo que había tejido en mi mente. No sabía si me habían escuchado, o si pensaban que yo los estaba espiando. Fue entonces cuando escuché el toque suave en la puerta. Con mi voz temblorosa pregunté, ¿quién es? Soy yo, mamá, respondió ella con una ternura que solo una hija puede tener. ¿Recuerdas que te dije que hoy tengo cita con el médico? Pues ya me tengo que ir para no perder mi turno. Mi marido se va a quedar, ayer se puso una de loco, parece que no aguanta la resaca. Está bien, no te preocupes, y perdona que no te acompañe, pero se me fue por alto. Con una gran comprensión, ella dijo con calidez, no hay problema, mamá. Entonces nos vemos más tarde.
Sus pasos se alejaron, dejándome solo con el eco de su despedida. Después de la partida apresurada de mi hija, me quedé sumida en un mar de pensamientos turbulentos. La realidad de lo ocurrido la noche anterior golpeaba mi conciencia con fuerza. No podía evitar sentirme avergonzada, y al mismo tiempo intrigada, por la posibilidad de que mi hija y su esposo estuvieran al tanto de mi indiscreta incursión en la privacidad de su habitación. Decidí enfrentar la situación y salir de mi refugio. Atravesé el pasillo con pasos indecisos y me dirigí a la cocina, donde encontré a mi yerno sentado en la mesa con una taza de café entre las manos. Al verme, levantó la mirada con una expresión sorprendida. «Buenos días, suegra, ¿cómo ha dormido?», preguntó él con una sonrisa. «Buenos días, dormí bien, gracias», respondí evitando su mirada y centrando la mía en el café que preparaba. Hubo un incómodo silencio, roto por él. «Sé que anoche», titubeó. «Bueno, sé que estuviste cerca de la habitación. Y no puedo evitar pensar que escuchaste algo que no debías». Mi rostro se volvió un lienzo de confusión. Debía confesar mi imprudente curiosidad o fingir ignorancia. La forma tan clara en que me lo dijo no me dejaba salida alguna. No escuché nada. Con decirte que si no fuera por tu mujer, que llegó a recordarme lo de la cita con el médico, aún estuviera bien dormida. De ninguna manera estoy acusándola, mi querida suegra. Solo quiero aclarar cualquier malentendido, interrumpió él, tratando de aliviar la tensión. A mí se me subieron los colores al rostro y no había forma de ocultarme. ¿Cómo seguir adelante después de semejante intrusión en la vida privada de mi hija y su esposo? Él dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, suegra? Mientras yo meneaba el azúcar con la cuchara le respondí, claro, dime. Sus ojos aún de desvelado, y el olor al trago encima llegaba hasta mi nariz. Se le miraba que aún estaba un poco bajo los efectos de las copas del día anterior. Suegrita, desde que mi suegro se fue, ¿cuántas veces usted?, me dijo con una mirada pícara y mordiéndose los labios. Casi derramaba mi café sobre mí, le dije, me parece que este no es tema que deba tratar con usted. Creo que usted está envalentonado porque aún está algo mareado. Seguramente vio que mi rostro cambió y dijo, suegra, no se haga la enojada que no le va. Porque si yo me envalentono como usted dice con unas copas, usted no necesita de eso, pues con sus 5 sentidos estaba anoche detrás de la puerta de mi habitación. Pero sabe que, suegra, a lo que yo realmente quiero llegar es que estoy para servirle en caso de que usted necesite su aceitadita. Me sentí realmente como en un callejón sin salida. Mi yerno es un hombre joven y bien cuidado. Su labor como encargado de informática en una empresa le daba ciertos beneficios como el uso del gimnasio. A punto de contestar estaba cuando la puerta de calle se abrió y salí de la cocina para ver quién era. Mi hija, con una cara preocupada, me dijo, hola mamá, ni sabes qué me pasó, en la cuchilla hay una manifestación y no están dejando pasar a nadie. Como vi que la hora pasó, decidí regresarme a casa. Mi yerno permanecía en la cocina, ocupado con algo en su teléfono. La tensión flotaba en el aire, pero mi hija no tenía ni idea de lo que estaba pasando en las paredes de mi casa. Bueno, yo estoy agotada, voy a descansar un rato, dijo mi hija, dirigiéndose hacia su habitación. Mi yerno se puso de pie, y antes de seguir a mi hija se detuvo frente a mí. Suegra, sé que hay algo en usted, que si quiere, pero piénselo. Recuerde que solo nos separa unas cuantas paredes. No dije nada, solo lo vi a los ojos mientras movía la cabeza en señal de negación. La paz que antes reinaba en mi hogar, se veía amenazada por el elefante que yo dejé entrar con mi actitud de esa noche. Aunque yo sé que tuve la culpa por estar husmeando donde no debo, también pude ver el tipo de hombre con quien mi hija estaba. Esa noche fue la más larga de mi vida. Hasta el tic-tac del reloj se detuvo. No sabía cómo decírselo a mi hija. No quería causarle ningún mal, y mucho menos quería ser la causa del rompimiento entre ellos. Decidí hablar primero con mi yerno, para saber cuál era su postura. Quería saber si aún consciente y sin efectos de las copas mantenía el mismo pensamiento. No hubo necesidad de que yo lo buscara a él, pues fue él quien se acercó a mí, pidiéndome disculpas por su comportamiento del día anterior. Yo le dije que estaba bien, solo que tenían que irse de mi casa. Pero que yo iba a estar pendiente siempre de mi hija. No lo hice solo porque él se había comportado así conmigo.
Lo hice más bien por miedo a mis propias acciones. Pues si esa noche no tuve control sobre mí, significaba que quizá la próxima vez le tomaría la palabra a mi yerno. Como les vuelvo a recordar, soy un ser humano que tiene un corazón y sentimientos. Mi hija al final se separó de él, pero porque él empezó a descuidarla y a poner en primer lugar a las copas en su vida. Mi hija nunca supo de lo que hablé con mi yerno, y ahora vive en mi hogar y de vez en cuando la animo a que ayude a su marido, porque cada día él se hunde más. Nadie puede evitar tener pensamientos oscuros o indebidos, pero sí podemos evitar llegar a consumar lo que no es debido. Y por sobre todo, es mejor que los casados vivan solos. Porque no por ser padre, madre, hermano, hermana o tío, significa que no haya peligro. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.